SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenas tardes a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH y nos ven a través de la señal online. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día viernes 10 de octubre vamos a estar conversando sobre la investigación desde la práctica artística. Para ello nos acompañan 4 docentes. Voy a empezar saludando por quienes tengo acá a mi lado en el estudio. La profesora Flora Ángel Mesco, ella es docente del Conservatorio de Música. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Muchas gracias a usted también por aceptar estar en esta instancia acá en el estudio acompañándonos en este programa radial. También saludamos al profesor Iván Flores, él es docente de la carrera de Artes Visuales. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio para hablar de investigación en artes. Muchas gracias, profesor. Y también saludamos a los profesores que nos acompañan vía online. Saludamos en primer lugar a la profesora Marcela Hurtado, ella es docente de la carrera de Artes Visuales. Bienvenida, profesora. Buenas tardes, es un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Y también saludamos al profesor Alejandro Albornoz, quien es docente de la carrera de Artes Musicales y Sonoras. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? No lo escuchamos. Justo estábamos haciendo un transferencia aquí con el técnico del estudio, por eso estaba con el micrófono cortado. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias, profesor. Entonces, para contarles a ustedes, este programa nace desde una encuesta que enviamos hace algunos meses sobre los temas que les interesaría a los socios y socias abordar en este programa Voces Académicas. Entonces, varias personas mencionaron esta temática, una de ellas la profesora Marcela. Es difícil identificar de repente quiénes responden las encuestas, pero por lo menos a ella yo la pude identificar porque respondió todo muy seguido en cuanto a los minutos. Entonces hicimos como una selección también de los docentes que participan más activamente dentro del sindicato y bueno, ustedes los hemos visto participar y seleccionamos como a algunos por sus áreas. Entonces, una vez introducido esto, quisiéramos iniciar con la conversación sobre la investigación desde la práctica artística y preguntarles a ustedes cómo entienden la relación entre la creación, la docencia y la investigación desde esta disciplina, porque si bien varias veces hemos abordado acá la docencia y la investigación desde las disciplinas quizás como más clásicas, de repente abordarlo desde la práctica artística es muy diferente y como sindicato interesa abordar estas temáticas y escuchar también sus reflexiones, los desafíos que hay desde estas disciplinas y por lo mismo me gustaría iniciar con la pregunta ¿qué significa para ustedes investigar desde la práctica artística? No sé si alguno o alguna le gustaría iniciar tomando la palabra. Bueno, no sé. Ya, profesor, usted. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo pensaba, que se puede... Primero que creo que la discusión sobre la investigación artística es una discusión siempre inestable y abierta. ¿Ya?
tal vez las mallas, por lo menos las mallas de artes visuales, son de las que más se modifican en nuestro sistema universitario, porque es un tipo de área disciplinar, las artes, que constantemente revisa sus sistemas de investigación, creo yo. Y también porque la discusión sobre investigación artística es una discusión que se ha asentado más bien recientemente en las universidades chilenas. Yo solo diría, y no trataré de decirlo en 2 minutos, que esto no es una discusión abstracta. Hay varios ejemplos en la historia humana de generación de conocimiento desde las artes que son hoy día cosas muy habituales. Por ejemplo, el sistema de la perspectiva o el sistema de la representación occidental en realidad surge en buena medida desde pintores y arquitectos y desde un trabajo interdisciplinar, antes que existiera la interdisciplina, ¿no? Investigación óptica, investigación geométrica, pictórica, en fin. Y así hay muchos casos como la fotografía o más recientemente las imágenes operativas en inteligencia artificial. En buena medida sus fuentes de información o generación de conocimiento han estado en las artes. Entonces, bueno, nosotros en el Instituto de Artes Visuales justamente ahora estamos en una discusión sobre esto, a propósito de un plan de desarrollo en gestación. Y yo solo para cerrar diría, estuve haciendo la tarea para esta entrevista, que es bien importante distinguir, según varios autores, niveles de lo que uno entiende por investigación artística. ¿Ya? Por ejemplo, existe la investigación desde las artes o para las artes, que es la investigación que tiene que ver con los procedimientos materiales, los dispositivos, en fin, todo el soporte material de una investigación, ¿no? Después existe la investigación a través de las artes, que tiene que ver con la identificación de las operaciones, el proceso artístico, y también otros procesos como las curatorías que se hacen a través de las artes. Y luego está la investigación sobre las artes, que es donde yo por lo menos me ubico más, y eventualmente Marcela también, bueno, no sé, pero es el ámbito como desde la teoría de las artes. Eso creo que es una primera cosa con la que yo podría cerrar la discusión. Muchas gracias, profesor. Profesora Marcela. A mí me gustaría volver, un poco tomando lo que mencionó Iván, a un primer punto, que es la creación artística como productora de conocimiento. ¿Por qué? Porque las universidades, que son objetos medievales, dispositivos medievales de la educación, ¿cierto?, han tenido una serie de cambios y hoy en día diríamos que todavía predomina un modelo netamente científico o más bien cartesiano, cuando el mundo ya está girando en otras aristas del pensamiento. Entonces, creo que lo primero hay que reconocerle a la creación artística la generación de conocimiento. Ahora, este conocimiento no tiene por qué estar enmarcado en lo que las ciencias duras, las ciencias biológicas puedan establecer como tal, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque se han ido abriendo esas mismas ciencias a entender otros campos que antes eran negados. Para eso tenemos todo el paraguas desde los poshumanismos, las neurociencias y otras áreas que nos hacen validar y entender que la experiencia, por ejemplo, estética, al escuchar una música o al estar frente a una obra pictórica o lo que sea, nos va a generar una serie de procesos tan importantes como cuando leemos un libro. Lo que pasa es que hay una cierta idea, que espero que ya se vaya apagando, de que el arte viniera como, no sé, de una ninfa que vuela por arriba de los artistas y les va dejando unas cosas así como unas estelas. Eso nos quita mucho, ese pensamiento tan arraigado en el siglo XX nos quita muchas posibilidades, sobre todo en un territorio tan maravilloso como este, donde hay muchas agencias naturales, hay muchos seres naturales que nos están permitiendo entrar en otras prácticas artísticas, en otras generaciones de conocimiento, y
creo que ahí estaría el punto, creo yo, el quiz, que ¿por qué la discusión dentro de la universidad se hace tan compleja? Porque hay áreas que no reconocen la función de generadora de conocimiento de las artes en general. Muchas gracias, profesora. ¿A quién le gustaría seguir con la palabra, profesora? Sí. Ya. Bueno, tomando un poco también lo que decía Marcela en el caso del área en que me he desarrollado, que es la interpretación musical, muchas veces, claro, se percibe el concierto o cuando uno, ¿cierto?, es el mediador entre compositor y público, y no se toma como creación artística, no se toma como investigación. Y para llegar a ese resultado hay una investigación, hay un proceso de creación. Muchas veces y durante años ha habido también un sector de profesionales, personas en general, que consideran la interpretación musical solo por el gusto auditivo o por el hecho de sentirte bien. Pero detrás de eso también hay otro tipo de análisis, hay otro tipo de desarrollo, hay una investigación, hay creación, y no es solamente el gusto, si bien sí hay un desarrollo, ¿cierto?, de lo estético, un aporte desde las neurociencias, está todo lo que es la neuromúsica también desarrollándose en estos tiempos. Por mi parte también soy musicoterapeuta, pero está este otro lado, ¿cierto?, del desarrollo investigativo en el proceso de la interpretación musical, el cual es importante y también importante de reconocer. Muchas gracias, profesora. Profesor Alejandro. Sí, ¿no? Aquí se pusieron varias temáticas interesantes sobre esta mesa virtual, híbrida. Claro, mira, yo creo que concuerdo mucho con todo lo que han dicho los colegas, particularmente con esta mirada de Marcela respecto de que es necesario para nosotros poner en relevancia esta lamentablemente mirada sesgada que hay todavía sobre la disciplina artística en nuestra propia casa de estudio. No hay una cuestión, por supuesto, de animosidad y nada, sino que son cuestiones de perspectiva, de poder entender. Yo llegué acá a la universidad el año 2019, me dedico a una cuestión muy particular, que es la música electroacústica. Trabajo en esto, en la música electroacústica bien académica, desde el año 2004, o sea, ya un poco más de 20 años, pero en músicas electrónicas y experimentación y artes así, de artes sonoras experimentales, desde que tengo memoria, digamos. Y hay registros por ahí míos, yo partí a los 17 años haciendo música experimental en Santiago. Entonces siempre estaba muy cercano estoy muy cercano a toda la movida como al experimental y todo eso. Entonces cuando llego acá a Valdivia me doy cuenta que tanto en la universidad como en un contexto cultural más o menos genérico, no total, hay una mirada bastante conservadora. Hay una mirada bastante como yo iría un poco más allá de lo que dijo la colega Marcela, ella no del siglo XX, sino ya decimonónica, ¿no? Para ser un poquito más preciso, digamos, esta idea del artista, ¿no es cierto?, que está con la inspiración y todo aquello, y ese sentido de donde se centra en un cierto tipo de canon, una belleza que se vuelve el centro. Eso ya está como no desechable, no es algo que se tenga que eliminar ni nada, pero no puede estar todo centrado en eso. Hay toda una evolución de trabajo y de investigación que ha ocurrido principalmente gracias al siglo XX, con todos los defectos que hay ahí, todas las problemáticas, y está redundando en lo actual. Entonces, hay varios, yo diría que partiendo de ahí, hay varias como confusiones y cosas, porque se trata como de globalizarse estas cuestiones. Yo creo que los científicos nos van a entender muy bien en el sentido de que la ciencia lo que trata es de entender fenómenos, entender situaciones, buscar su explicación sistemática, proveer de ciertas verdades hasta que eso pueda ser
deconstruido y reformulado por un nuevo hallazgo, por un nuevo proceso de investigación. Entonces, es lo que diferencia la ciencia, por ejemplo, de la religión, ¿no? La religión tiene estas verdades monolíticas, eso es, la ciencia está constantemente evolucionando, trabajando, etc. En el caso del arte, tenemos algo en común, que es esa mutación constante, la que mencionaba el profesor Iván, está constantemente cuestionándose, por lo tanto los programas de estudio, las instituciones están constantemente revisando sus perspectivas. Pero hay una diferencia también que se acentúa en ciertos casos, no podemos ser tan tajantes, esto es totalmente así, pero en muchos casos hay una diferencia entre este ámbito científico y el artístico en el que justamente la ciencia, por ejemplo, busca respuestas, hace preguntas, pero con el fin de encontrar alguna respuesta que se establezca por lo menos por un tiempo. La esencia del arte, diría yo, muy modestamente me atrevería a decir que en general es más hacer preguntas que establecer ciertas verdades monolíticas, ¿no? Lo que sí, uno establece ciertos cánones porque el arte es otra actividad humana comunitaria. Entonces, en ese sentido, evidentemente, necesitamos tener ciertos códigos de entendimiento y ahí se establecen ciertos rituales, ciertas formas que son mejores que otras, etcétera. Pero lo que está haciendo el arte generalmente, diría yo, desde mi modesta perspectiva, es plantear preguntas, poner inquietudes, dejarte ahí con cosas que son medias nebulosas entre pensamiento racional y emocionalidad. Así que eso diría yo. Y lo otro que es importante, y con esto cierro mi pequeña locución en esta primera parte, es que hay una cuestión que tiene que ver con esto de la apreciación del arte, que es lo que menciona Marcela, y también lo menciona Flor Ángel, ¿no? Sobre todo en esta cosa de que el arte también nos puede servir para, por ejemplo, mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Emocionales, está el arte terapia, todo eso que muy bien sabe Flor Ángel. Pero eso tiene que ver con la apreciación estética, la emoción estética, que son elementos estudiados, ¿no es cierto?, por distintos pensadores. Pero otra cuestión que es muy importante es la práctica artística, ¿no? Es hacer arte, incluso si tú no eres un artista profesional. Eso es muy importante. Cualquier forma de arte. Escribir algo, bailar, cantar en la casa, juntarse con gente a guitarrear, no sé. En mi caso yo no soy muy de guitarreos, pero me gusta bailar, no sé. Hacer algo artístico, eso es una especie de nutriente que nos va generando una base humana muy importante. Y luego está la práctica ya disciplinar y profesional, que es fundamental y que también hay que entenderla como una exploración, ¿no? Un trabajo de hacer una disciplina y un trabajo explorativo. Por eso es tan difícil convencer a la gente que no es del mundo artístico decir, oye, denme plata, ¿para qué? Para hacer este proyecto que es una exploración. ¿Y cuáles son los objetivos? Es llegar a no sé qué. No hay unos objetivos como los objetivos científicos, por ejemplo, que se pueden rastrear y sistematizar de una manera distinta. Necesariamente. Claro. Muchas gracias, profesor. Les voy a pedir que seamos un poco más breves en los comentarios, sí, para que alcancemos a abordar toda la conversación y todos y todas puedan hablar. Profesora Marcela, ¿quería aportar algo? Sí, que en realidad hay una cosa muy bonita que nos da el arte y en la perspectiva de generación de conocimiento, y es que nos abre el mundo de la posibilidad. El mundo de la posibilidad lo ha abierto estos últimos 20, 30 años la mecánica cuántica, pero el arte está haciendo ese ejercicio de generar mundos y realidades posibles desde mucho antes. Este universo de la posibilidad no es un universo certero, es un corte en un determinado espacio-tiempo donde la práctica artística se desarrolla. No es una verdad ni pretende serlo. Cuando empezamos a entender el mundo con verdades así únicas, empezamos a vernos en estos principios de siglo confusos y que hacen que el pensamiento se vuelva, ¿cierto?, cada vez más rígido, y aparecen todas estas corrientes políticas un poco
extrañas de principios de siglo, que lo vivimos a principios del siglo XX, termina con la Segunda Guerra, y ahora estamos viendo un avance de ese mismo tipo de pensamiento. Pero creo que tiene que ver con que el pensamiento artístico lo que abre es esta posibilidad y esta incertidumbre, y las prácticas artísticas lo que hacen es ahondar en ello. Y esa es la maravilla. No el ejercicio de la verdad ni una cosa inmóvil. Muchas gracias, profesora. Escuchando a todos ustedes que son artistas, creo que llego a una conclusión en que ustedes sienten de que todavía hoy en la actualidad es poco valorada la práctica artística en la producción o generación de conocimiento. Aquí, por ejemplo, la profesora Flor Ángel nos contaba de que, y también otros profesores, de que de repente es más, las personas aprecian más por un gusto particular que por entender que se genera conocimiento a través del arte. Y también recuerdo que en la última negociación colectiva también se abordó en una de las sesiones de asamblea que hubo, algunos docentes que no son bien ligados a esta área no conocen también como todos los reconocimientos que tienen en cuanto a no publicaciones, sino como los productos que generan cada docente, no sé si se dice como premia o algo así. Sí, eso. Entonces, creo que hay poco conocimiento en este sentido y quería preguntarles por qué creen ustedes que es poco valorada la práctica artística en la producción de conocimiento. Y preguntarles también si ustedes piensan que esto se genera, desde su experiencia, en un escenario local, nacional o quizás mundial, que todavía no valora el arte como una forma de generar conocimiento. No sé quién quisiera iniciar respondiendo a esa pregunta. Retomamos el orden. Bueno, ya, profesor. Yo creo que, por supuesto que Marcela ha sido más promotora y más relacionada con esta discusión, y creo que lo que ha sucedido en nuestra universidad medieval, parece que este es un consenso respecto de las artes, también se corresponde con procesos que han ocurrido en otras universidades. Es decir, yo diría que en los últimos 10 años, ¿no, Marcela?, ha habido este proceso de reconocimiento académico y disciplinar de la creación artística, y de la creación artística basada en la investigación, porque no toda creación artística está basada en la investigación. Y es importante que compartir con quienes nos escuchan que hoy estamos hablando de artes y creación artística en la universidad. Y ahí, dentro de la universidad, hay algunos criterios que son importantes. Voy a volver a mis notas aquí. Uh-huh. Porque, hay que son propios de nuestra universidad también. Para que exista investigación en arte o creación basada en la investigación, hay ciertos criterios que nosotros debemos cumplir, nosotras. O que busca la universidad propiciar. Uno es que exista generación de nuevo conocimiento. Yeah. Por supuesto que tenemos que definir qué es el conocimiento. El conocimiento puede ser no verbal, puede ser no representacional, no textual, puede ser sensible, puede ser construir un archivo, documentación, en fin. Es muy amplio. Pero ese conocimiento tiene que estar basado en preguntas, hipótesis, conceptos, operaciones originales. Esto es el proceso de la creatividad. Después, como decía el profesor Alejandro Albornoz, la profesora Marcela, en este proceso creativo hay incertezas estructurales que no se resuelven. O sea, las artes no buscan verdades reproducibles, ¿no? Por supuesto, aunque hay incertezas, hay planificación, hay metodología, hay procesos, por lo tanto las artes tienen sistemas y crean sistemas. Y por último, el proceso artístico tiene que generar resultados que sean reproducibles y transferibles. Y eso es lo que hacemos a través de exposiciones, presentaciones, uh-huh, de distintos tipos. En fin, eso yo diría que es bien importante como para definir de forma más concreta la investigación en arte. Profesor, un poquito, vamos a... chicos, no vemos a los profesores que están en la pantalla. Profesora, si podemos continuar con usted por mientras. Ya.
Mientras solucionamos el problema técnico que tenemos acá en la radio, profesora, si le gustaría, por favor, continuar con la pregunta que ya les había hecho. Sí. Bueno, con respecto al valor o la valorización, ¿cierto?, que se nos da, creo que sí, acá en la universidad estamos bastantes años atrás. En relación a la interpretación musical, es importante poder valorar el hecho de, por ejemplo, la creación artística a través de los conciertos. Los conciertos, cuando se realizan, nunca son iguales unos a otros y siempre hay un proceso ahí también de creación. Es diferente a cuando, por ejemplo, está la grabación de un disco, que es algo tangible y de ahí también se puede tomar. Pero los conciertos en vivo, por ejemplo, también son creación artística y hay un proceso también investigativo. Y muchas veces, ya sea por desconocimiento o por no llegar a acuerdos quizás, no son valorados. Si lo pensamos como desde la interpretación musical a nivel nacional, creo que estamos un poquito más lejos que otras instituciones nacionales, que otros referentes. En otros referentes de acá de nuestro país ya se está valorando, por ejemplo, la creación artística en relación a los conciertos. Yeah. El hecho de poder hacer a lo mejor conciertos con el mismo programa en diferentes lugares tiene una validez que acá todavía no está. Como decía, un concierto de un mismo programa, si lo hago hoy día acá y mañana, no sé, en otro lugar, no va a ser igual. Y ahí todavía nos falta. Muchas gracias, profesora. Ahí volvemos a ver. Bueno, ustedes nos seguían viendo, nosotros no los veíamos acá en el estudio, pero ahora sí los vemos. Entonces, no sé quién quisiera continuar con la pregunta, la profesora Marcela. Tomando un poco lo que acaba de mencionar Flor Ángel y lo que había mencionado Iván, esta discusión es mucho más antigua. De hecho, la investigación desde la práctica artística es un método que está bastante, o que empieza a aparecer claramente desde los 70, en los 80, esto en Estados Unidos, y luego en los 80 se produce el primer manifiesto de la investigación artística en la Universidad Libre de Berlín, que es bien interesante y es un documento para conocer. En el 2015, la UAT recién se empieza a preguntar acerca de esto porque apareció en el 2014 la Facultad de Arquitectura y Arte y había que categorizar a los profesores. Y el único sistema con el que se contaba, ¿cierto?, era un reglamento que no estaba pensado para nuestras áreas y tampoco para el área de humanidades. Y que se basa básicamente en dos indicadores, con dos grandes grupos de indicadores que tienen que ver con los proyectos y con los artículos. En nuestro caso son los proyectos y las obras, ¿ya? Y para que un proyecto sea válido, tiene que ser un financiamiento externo reconocido por la universidad, y para que un artículo sea válido, tiene que pertenecer a alguna indexación más o menos conocida. En el caso de las obras, tiene que tener reconocimiento de pares. Entonces, básicamente, como se estableció, por lo menos dentro de la universidad. Yo diría que la conversación o la discusión acerca de la creación como generadora de conocimiento es una discusión que ya lleva muchísimo tiempo, que en algunos lugares está más resuelto que en otros y en algunos muy resuelto, pero todavía uno se puede encontrar con colegas que te dicen, no, pero es que tú lo que haces no es conocimiento, son saberes. Que es un tono que deja en un estado como cuando hablan de los conocimientos o de la medicina de pueblos originarios, la deja en el saber, no es conocimiento. Estamos en otro, es como si necesitáramos otro lenguaje.
distinto al que se usa en el resto de la universidad. Y creo que esta cosa de los indicadores, si por un lado ha permitido organizar la educación superior en el país y en todos los países, también nos hace un poco de daño. Nos hace un poco de daño en el sentido de que no nos permite ir con la rapidez con la que el mundo del arte crece, se desarrolla, se desenvuelve. Lo que dice Flor Ángel, oye, hay que tomar en cuenta que cada concierto es distinto, pero para movilizar algo dentro de una unidad, no estoy hablando solo de esta universidad, sino que del modelo universitario, es todo de una velocidad más lenta, más empalagosa, que requiere una serie de cosas que no van a la medida de los cambios ni sociales ni del arte, que sí están avanzando bastante rápido. Mi impresión es que en la universidad en algún minuto estuvimos en un punto bastante... fuimos de hecho la tercera universidad en tener el departamento de creación en una vicerrectoría de investigación que se hiciera cargo de estos temas, pero luego nos fuimos quedando quizás por las propias crisis de la universidad y esto se fue, perdió esta rapidez con la que había que mover, y además porque si todo lo dejamos, que está bien, que hay que tener juicio de pares, no lo vamos a negar, pero si todo solo queda en el juicio de pares, a veces vamos perdiendo trabajos de valor que van quedando en la orilla, digamos. Por ejemplo, el tema de los incentivos, en el último contrato colectivo, el nivel máximo de incentivo no llega al nivel máximo de incentivos que se puede obtener con un paper WOS Q1 o Q2, o con un libro. Eso claramente dice cuál es el lugar que los colegas, que digo como colectivo, no la gente de arte necesariamente, está validando o no el trabajo del otro. Y eso me parece grave. Muchas gracias, profesora. Profesor Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que menciona Marcela. Es sintomático. Y bueno, nada, hay que seguir luchando en esto para presentar esa valoración y poder encontrar algunas equivalencias en estos incentivos que hay. Ahora, eso nos lleva a otro tema que voy a poner sobre la mesa nomás, que tiene que ver con justamente una problemática que yo diría en estos instantes es global, ¿no? Que es el tema del equilibrio entre las funciones que uno tiene como académico en la universidad, ¿no? El poder concentrarse en la parte de la docencia, pregrado y posgrado cuando corresponda, la parte de investigación, creación, y la otra parte que es la parte de vinculación, gestión, etcétera, ¿no? Entonces, es una gran problemática y yo estoy como muchos colegas con la complicación de los horarios y toda esa cosa, pero tengo que relevar, digamos, lo que hacen algunos colegas que están, yo puedo decir a ciencia cierta, tengo colegas que son extraordinariamente desvalorados. Tengo colegas que son grandes compositores, músicos, intérpretes, con una creatividad y con una inquietud investigativa, no solo desde las artes, sino que con una inquietud investigativa desde las humanidades, desde un punto de vista un poquito más cercano a lo que se entiende acá en la U, desde un punto de vista así como de análisis estético, y es una cosa filosófica, ¿no? Y tengo estos colegas y están ahí saturados, haciendo clases de instrumento, no le estamos sacando el provecho, es como que tuviéramos, ¿no es cierto?, a Alexis Sánchez y lo tenemos ahí inflando las pelotas para que jueguen, digamos, los estudiantes que están preparándose en cadetes de un equipo de fútbol. Eso es lo que está ocurriendo, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de otros colegas que incluso a veces son de una ética y de una humildad notable. Algunos apenas se quejan, se aguantan ahí, pero yo me atrevo a decirlo, y eso está pasando en nuestra escuela, y estoy seguro que debe pasar en otras unidades de nuestra facultad.
Hay gente que es muy valiosa, con posgrado, etcétera, y está sobrecargada entonces con estas clases de pregrado, que claro, hay que hacerlo, estamos en la crisis, es una cuestión global, en todas partes está pasando, pero bueno, algo hay que hacer ahí, porque si no, entonces, bueno, tenemos gente sobrecalificada haciendo labores que no son dignas para nada, pero estamos desaprovechándolos. Muchas gracias, profesor. Quisiera continuar con la pregunta, ¿cómo se enseña desde la práctica artística? Acá el profesor Iván, creo, mencionó que no toda práctica viene desde la investigación. Y otra persona, no recuerdo quién, dijo que hay una forma de hacer arte que tiene que ver con planificación, con una metodología, con una forma de hacer arte. Bueno, el profesor Iván también. También el profesor Alejandro nos mencionaba todo lo que es el equilibrio, que bueno, este tema igual lo hemos conversado en distintas disciplinas, el equilibrio entre la docencia y la investigación y la vinculación con el medio, que llega a ser difícil en todas las áreas, pero me gustaría particularmente preguntarles a ustedes cómo se enseña desde la práctica artística, teniendo en consideración que nos expliquen un poco cómo aplican todo esto de la metodología en la docencia, teniendo en consideración de que un proceso creativo de repente es diferente a tomar un tema y, por ejemplo, hacer una investigación, una tesis como se da normalmente. Entonces me gustaría preguntarles a ustedes cómo enseñan desde la práctica artística, cómo lo organizan y cómo se da este proceso para quienes nos escuchan, no conocen tanto este tema. Empecemos por el profesor Alejandro, por favor. Es una situación bien complicada y bien compleja, porque en mi caso, a mí lo que me pasa es que de repente hay ciertas temáticas que son un poco difíciles de enganchar. Tenemos ciertos conocimientos de base que no están. Entonces, por lo menos en mi área, yo normalmente estoy tratando de generar una base conceptual y una base de herramientas técnicas para desarrollar ciertas formas creativas, ciertas formas de crear. Y eso me va limitando un poco. Entonces, estamos en estos momentos desarrollando la idea de hacer algunos diplomados, con el fin de en algún momento tener un magíster, para poder dar un curso más vinculado a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que también en distintas áreas, pero en mi caso particular, hay un alto grado de especialización, muy intensa esta especialización, que tiene que ver con aspectos estéticos, es decir, filosóficos, tiene que ver con aspectos estilísticos, tiene que ver con aspectos técnicos, que son muy profundos, son muy densos, que hay que estudiar mucho, que hay que investigar mucho, y ahí se empieza a producir una temática de que eso es difícil transferirlo, pero se puede hacer. Yo siempre estoy tratando de cubrir un amplio espectro. Me habrán visto a lo mejor por ahí que yo realizo muchas actividades de extensión, acercando mis prácticas y las prácticas en las que yo me envuelvo o las que enseño a gente, a niños y a gente de liceo, a estudiantes de liceo. O sea, también saliendo un poco del contexto de la universidad. Pero lo que quiero llegar es que está la especialización, es tan enfocado el trabajo, que empezamos a topar con también la posibilidad de expandir o de financiar o de conseguir apoyos, porque normalmente los proyectos no están dentro de un corset que te ponen normalmente los fondos, o incluso dentro de la misma universidad, ¿no es cierto? Entonces hay fondos que te dicen, presenta tu proyecto, difunde, hazte un coloquio, hazte un cosa, ya, pero tiene que ser de género, tiene que tener un aspecto de vinculación territorial, y eso no es que uno no lo quiera hacer, pero uno está tan metido en una especialización que para mí la cosa es al revés. Yo desarrollo, busco respuestas técnicas, estéticas, artísticas para una problemática, y de ahí se van a derivar ciertas formas de vinculación hacia lo territorial, lo comunitario y, por supuesto, a la cuestión directamente humana, que es la inclusión, por ejemplo, de género, etc. Entonces,
A mí me pasa mucho eso, es como difícil poder meter, son varios temas que están ahí. Muchas gracias, profesor. Continuamos por acá. Profesora, por favor. Sí, bueno, en el área en la que yo me desenvuelvo también es un área muy específica y muy especializada, donde también, o sea, para llegar a ese proceso son muchos años, entonces, y de diferentes tipos de investigación. Entonces, en lo que es docencia se entrega, bueno, agregando también que en mi caso, en la interpretación musical se trabaja 1 a 1. Entonces, el trabajo que se hace en docencia es muy específico. Es muy específico con alto grado de conocimiento también, técnico y también desde las artes. Entonces, desde ahí se les va entregando a los estudiantes y se hace este paso hacia la docencia, que como decía, en el caso de la interpretación musical, a diferencia de, claro, los colegas que trabajan con cursos, nosotros trabajamos con una persona. Entonces se entrega, digamos, se transfiere el conocimiento directamente y también con un alto grado de especialidad, especialización, conocimientos específicos, tanto técnicos como interpretativos, estéticos, históricos. Muchas gracias, profesora. Continuemos con la profesora Marcela, por favor. Bueno, creo que lo que puedo hacer es referirme a cómo enfrento yo mi práctica docente, y creo que hay 3 grandes líneas. Una es pensar en las condiciones materiales de lo que estoy trabajando, de lo que los estudiantes están trabajando, pensar cómo se piensa y hacer para pensar. Creo que esas 3 son las líneas principales para poder trabajar en docencia, por lo menos en el campo de las artes visuales y en otras áreas que me he desarrollado. Y creo que lo principal es ir a ese lugar donde el estudiante está con sus materias y pensar a través de las materias. Son las materias las que le van entregando las posibilidades de desarrollar un mundo de ideas. Un mundo de ideas que después se convierten en obras, etcétera, o en lo que sea. Y con respecto a pensar también desde un punto de mayor complejidad, en el sentido de que no es agregarle el género o agregarle lo territorial, sino que pensar desde ya con perspectiva de género, con perspectiva territorial. Por eso digo que es muy de mi práctica y uno no le puede pedir lo mismo a otros colegas, pero sí el pensar material, el hacer para pensar y entender qué es lo que se piensa. Muchas gracias, profesora. Entonces, terminamos esta ronda de esta pregunta con el profesor Iván. Ya, voy a ser breve. Primero, quería hacer una aclaración. Yo no soy artista. Trabajo dentro de una escuela y un instituto de arte y una galería también. Por lo tanto, lo que te puedo contar, voy a dividir mi respuesta en 2. Uno es que en los últimos 10 años, así como ha habido una transformación universitaria en relación con las artes, con distintas velocidades, también ha habido una transformación en la docencia de las artes visuales, que es el ámbito donde yo trabajo. Y Marcela y también Alejandro, que está invitado a nuestra... Pero diría que es una transición que va desde las artes plásticas a las artes visuales, es decir, entre modelos educativos donde el corazón está en la profundización en técnicas específicas, a un tipo de docencia donde la técnica sigue siendo importante, pero hay mayor peso en las metodologías de investigación o los procesos creativos y desplazamientos, ¿no? Y nosotros en la escuela estamos en esa transición, como lo están todas las escuelas en nuestro país, y el núcleo de un proyecto educativo en artes visuales son los talleres centrales. De cómo tú defines ese taller es cómo defines el proyecto educativo. Y en nuestro caso, hasta hace unos años, está definido por áreas de desarrollo o técnicas específicas, y hoy, por distintas circunstancias, no está definido así. Son solo 3 paralelos que no están asociados a técnicas. Por lo tanto, están más asociados a procesos de investigación-creación. Y yo desde la área de teoría, donde trabajo con Marcela, un poco muy parecido a lo que ella dice,
para mí es muy importante pensar desde la imagen. Y me demoro mucho haciendo unos PowerPoint con muchas imágenes. Y creo que eso trato de transmitir, pensar desde las imágenes. No solo los procesos creativos, sino nuestra propia historia. Me parece importante. Eso podría decir como en resumen. Muchas gracias, profesor. Ya para ir cerrando este programa, porque ya nos quedan casi nada de minutos, quisiera preguntarles, y si lo pueden responder brevemente, ¿qué creen que falta todavía para que este tipo de investigación tenga el reconocimiento y la valoración que merece dentro del mundo académico? Por ejemplo, la profesora Hurtado nos preguntaba nos decía de los incentivos académicos en el contrato colectivo. Entonces mi pregunta apunta más que nada a cómo quizás este sindicato puede ayudar a promover la valoración de la práctica artística y cuáles son los desafíos también como a nivel nacional quizás que todavía falta para que exista esta valoración. Iniciemos con la profesora Flor Ángel, por favor. Yo creo que tiene que ver con conocer a lo mejor desde lo académico lo que hacemos. Las artes se han desarrollado a través de la historia y por en muchos años, y ha sido así siempre, hemos sido el disfrute del resto. Entonces, muchas veces se queda en ese disfrute, pero no se ve o no se analiza o no se conoce el proceso. Se ve muchas veces el resultado para este disfrute, pero también no está el conocer todo lo que es el proceso, todo lo que es el tránsito para llegar a lo mejor a ese resultado final que se puede analizar o se puede acoger como a diferentes instancias, ya sea desde, como decía, desde el disfrute o desde lo académico o desde diferentes áreas, pero no se conoce el proceso, no se conoce lo que hacemos muchas veces como artista en general, creo yo. Y bueno, desde mi área directamente de la interpretación musical, se ve en el escenario el resultado final, o se ve el resultado final si hay algo escrito, o se ve las notas al programa, pero no se logra conocer, no se logra visualizar el proceso investigativo o de lo académico o muchas veces de lo docente que tiene ese resultado final. Entonces, creo que por ahí el conocer lo que hacemos desde a lo mejor la raíz y conocer los procesos sería un aporte en nuestra área. Bueno, esperamos también con este programa estar contribuyendo a dar a conocer cómo funciona todo este proceso. Profesora Marcela, si le gustaría continuar, por favor. Bueno, al sindicato, como sindicato podríamos primero propender a un equilibrio en las áreas dentro del contrato colectivo. Esa es una primera acción efectiva que hace cambios. Cuando lo activamos en los reglamentos, en los contratos colectivos, cuando activamos el valor de nuestras prácticas, en ese tipo de instrumentos se le está dando el real espacio. Lo demás queda en una nube que no es concreta. Y en lo segundo, en que sí el sindicato podría también propender a que nos coeduquemos, ¿cierto?, en las distintas áreas, para que otros colegas de otras áreas también vean de qué se trata esto y de que no es esta idea de la inspiración volando sobre las cabecitas o quién sabe qué cosa. Creo que ahí son los dos focos más importantes. Uno, en documentos efectivos y propender a que estas reglamentaciones sean efectivas también, de donde esté el equilibrio de áreas, y a procesos de intercambio de conocimiento, porque hay mucha ignorancia también de parte de nuestros colegas académicos de lo que se realiza en nuestra facultad.
Muchas gracias, profesora. Profesor Iván. No, yo no tengo mucho más que agregar a lo que han dicho las colegas y Marcela, estas dos áreas, ¿no? El equilibrio, podríamos decir, de las áreas de conocimiento y el incentivo de espacios de coexistencia de saberes y de intercambio me parece fundamental. Ahora, en esos equilibrios y en que esto se instale institucionalmente, creo que necesitamos a más artistas en cargos institucionales. Y eso creo que supone que los sistemas y los procesos de promoción hay que ajustarlos así, pero urgente. Solo cuento una anécdota. Yo, obviamente que vengo del área de teoría, se espera que yo publique artículos en mi universidad. Y, claro, no he publicado tantos artículos, pero he hecho 5 curatorías que si uno las pone en equivalencias con un artículo indexado, están todos indexados, por decirlo así. Uh-huh. Pero esto me lo decía un colega de ciencias, tú tienes que publicar más artículos. Yo le decía, sí, pero he trabajado, cada año he hecho una curatoría que implica una exposición, una investigación. Entonces, la valoración de nuestros productos, que es lo que decía Marcela, es clave. Y hasta que eso no ocurra, va a seguir un poco estas dificultades en nuestras promociones académicas. Bueno. Muchas gracias, profesor. Y finalizamos con el profesor Alejandro Albornoz, por favor. Solamente agregar, secundo a los colegas acá, pero agregar también que estamos paso a paso dando algunas señales positivas. Yo recuerdo cuando llegué a la facultad, a la escuela, lo primero que dije yo, oye, ¿cuándo son los seminarios? Dije yo, ¿eh? ¿Cuándo son los seminarios? Esto es 2019. Y varios colegas me miraban, ¿de qué estás hablando? Decía, seminario, ¿no? Que vamos contando nuestras cosas, nuestras experiencias, nuestros proyectos de investigación, y vamos contando y vamos creando una simbiosis, creando una sinergia, un intercambio, etcétera, etcétera. Bueno, afortunadamente este año partieron los seminarios de investigación y todos los docentes y los investigadores de nuestra facultad están presentando sus proyectos, lo estamos compartiendo entre nosotros. Entonces ahí hay un paso positivo que ha impulsado la actual decanatura y que por suerte se hizo eco de esta inquietud que varios estuvimos presionando y preguntando dónde están los seminarios, y ahora los tenemos. Y lo que hay que hacer ahora es el siguiente paso, que es lo que han mencionado nuestros colegas acá, que es, o mencionado directamente, ¿no? Que es justamente tener mayores instancias de poder compartir en este formato de presentación académica con otras unidades, con toda la universidad, ¿no? Es decir, yo tuve la suerte también de presentarme, por ejemplo, en un encuentro donde estaba gente más bien de ciencias biológicas. Y yo me metí ahí, me acuerdo, me dije, no, sí, está abierto a todo. Ya, bueno, me metí con un proyecto de investigación en el que estoy trabajando, que no es artístico, es investigación sobre las artes, como dijo el profe Iván. Y nada, pero necesitamos más espacios y tenemos que propender a eso. Y para eso, evidentemente, necesitamos mayor incidencia de hecho, ¿no? Con gente de nuestra facultad en las esferas donde se toman las decisiones, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso nada más podría agregar, secundar, pero decir que estamos ya dando pasos y vamos a ir cada vez mejorando con el apoyo del sindicato y con todas las unidades nuestras. Muchas gracias, profesor. Entonces, agradecer a los 4, las profesoras y los profesores, por acompañarnos el día de hoy. El programa siempre se hace corto. Abordamos solamente 3 preguntas. Esperamos quizás poder tener el espacio para poder hacer una segunda conversación sobre este tema. Es importante para el sindicato también dar a conocer todas las áreas, las distintas áreas, y que los socios y socias nos cuenten sus demandas, lo que necesitan más allá, y por lo cual le agradecemos su tiempo y su buena disposición de querer participar en el programa del día de hoy. A nuestros auditores y auditoras, las y los invitamos a seguirnos en redes sociales como Sindoc Watch. Les recordamos también a quienes nos están escuchando y son socios y socias que ahora inicia la asamblea del sindicato. El primer llamado es a las 4, el segundo a las 4:15. Y nos vemos el próximo viernes en una nueva edición de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un
programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Estás escuchando Radio Universidad Austral de Chile. 90.1 FM, la radio universitaria.